tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. La semana estuvo dominada por una fuerte escalada del conflicto en Medio Oriente, que pasó rápidamente de ser un riesgo geopolítico a convertirse en un shock macrofinanciero global, impulsando con fuerza los precios de la energía y deteriorando el apetito por riesgo. El petróleo lideró los movimientos del mercado, con los commodities avanzando un 8,13%, reflejando el fuerte repunte del crudo ante el riesgo de disrupciones del estrecho de Hormuz y posibles interrupciones en el suministro energético desde el Golfo. Este shock inflacionario potencial generó presión en los mercados financieros globales, con las caídas de las acciones globales en 3,7%, retroceso en renta fija en 1,75% y una depreciación de las monedas emergentes frente al dólar en 2,37%, en un contexto donde el dólar index avanzó en 1,41%, reflejando una mayor demanda por activos de refugio. A nivel local, los mercados replicaron en gran medida el deterioro del sentimiento global. El IPSA retrocedió un 5,18%, presionado por el aumento de la aversión al riesgo y la caída en los mercados internacionales, mientras el peso se depreció un 4,26% frente al dólar, en línea con la debilidad generalizada de las monedas emergentes y el fortalecimiento global de la divisa estadounidense. En contraste, la renta fija local mostró una mayor resiliencia, con un avance del 0,37%, apoyada por un escenario inflacionario doméstico aún contenido, aunque el aumento reciente en los precios del petróleo introduce un nuevo foco de incertidumbre para la trayectoria inflacionaria y la política monetaria hacia adelante. La renta variable registró una semana negativa, en un contexto dominado por un deterioro del apetito por riesgo ante la escalada geopolítica en Medio Oriente y un entorno macro que comenzó a mostrar señales mixtas. A nivel agregado, las acciones globales retrocedieron un 3,7%, con una caída más moderada en Estados Unidos, 1,99%, mientras que Europa y Reino Unido tuvieron una reducción en 7,66%, 6,13% y Japón en 6,54%, liderando las pérdidas en los mercados desarrollados. En el mundo emergente, las correcciones fueron aún más pronunciadas, con el índice de mercados emergentes retrocediendo un 6,88%, mientras que Latinoamérica en 7,85% y EMEA en 7,95%, mostrando los peores desempeños de la semana. En términos macroeconómicos, los datos conocidos durante la semana entregaron señales mixtas sobre la evolución del ciclo global. En Estados Unidos, el ISM manufacturero sorprendió al alza en 52,4% versus el 51,5% esperado, sugiriendo cierta resiliencia del sector industrial. Sin embargo, hacia el cierre de la semana, el foco se trasladó al mercado laboral, donde el reporte de Non-Farm Payrolls registró una caída de 92.000 empleos, muy por debajo de la creación de 60.000 puestos de trabajo que se tenía esperado, mientras la tasa de desempleo subió a 4,4%. Este deterioro en el empleo reforzó la percepción de un enfriamiento gradual de la actividad, contribuyendo a la volatilidad observada en los mercados accionarios. En otras regiones, los indicadores también reflejaron un escenario heterogéneo. En Europa, la inflación mensual de la eurozona sorprendió al alza en 0,7%, lo que podría complicar el ritmo de flexibilización monetaria del BCE. En China, el PMI manufacturero se mantuvo prácticamente estable en 49 puntos, señalando que el sector industrial continúa en terreno contractivo. En América Latina, el PIB trimestral de Brasil creció 0,1%, por debajo de lo esperado, mientras la producción industrial sorprendió positivamente, lo que sugiere una dinámica económica aún dispar en la región. Pasando a la renta fija internacional, vemos un desempeño negativo de igual forma en la semana, reflejando un aumento de las tasas soberanas en un contexto de mayor incertidumbre inflacionaria y geopolítica. A nivel agregado, el índice de renta fija global retrocedió un 1,65%, con caídas de 1,54% en Investment Grade y 1,04% en High Yield. En mercados emergentes, las pérdidas fueron relativamente similares entre los distintos segmentos, con retrocesos de 1,09% en la deuda cero soberana en mercados emergentes, 1,12% en Investment Grade y 1,03% en High Yield, mientras la deuda latinoamericana cayó en 0,93%. En el caso del mercado local, la renta fija chilena registró un desempeño relativamente más resiliente, con un avance del 0,37%, apoyado por un escenario inflacionario doméstico aún contenido y expectativas de política monetaria que siguen incorporando espacio para una eventual flexibilización adicional en el mediano plazo.
En ese sentido, el dato del IPC de febrero en Chile sorprendió a la baja en 0% mes contra mes versus el 0,1% esperado. Sin embargo, el contexto externo continúa siendo una fuente relevante de riesgo para las curvas locales. El reciente aumento de los precios del petróleo y el fortalecimiento del dólar a nivel global podrían introducir presiones inflacionarias importadas hacia adelante, lo que podría condicionar el ritmo futuro de ajustes en la política monetaria del Banco Central. En el mercado cambiario, la semana estuvo marcada por un fortalecimiento generalizado del dólar, impulsado por la búsqueda de activos de refugio en un entorno de mayor incertidumbre a nivel global. El dólar index avanzó un 1,41%, mientras la mayoría de las monedas desarrolladas se depreciaron frente a la divisa estadounidense. El euro cayó en 1,64%, el yen en 1,10% y el franco suizo en 0,86%, reflejando una dinámica consistente con un episodio de mayor aversión al riesgo. Por otro lado, en los mercados emergentes, la presión cambiaria fue más pronunciada. Las monedas emergentes en conjunto se depreciaron un 2,37% frente al dólar, con caídas relevantes del real brasilero en 2,16%, el peso mexicano en 3,22% y el peso colombiano en 0,63%. En el caso de Chile, el peso chileno se depreció un 4,26%, reflejando tanto el fortalecimiento global del dólar como el deterioro del apetito por activos emergentes. Adicionalmente, el debilitamiento del peso se vio amplificado por factores locales, incluyendo datos de actividades más débiles de lo esperado, como la caída del IMASEC de enero en menos 0,1% año contra año y el impacto indirecto del aumento de los precios del petróleo sobre las expectativas inflacionarias y el balance externo del país. Ahora, pasando al mercado de los commodities, vemos que el conflicto de Medio Oriente tuvo fuertes represalias en este sector, impulsando los precios de los combustibles no vistos desde el 2022. El principal protagonista ha sido el petróleo, que acumuló un alza del 35,6% durante la semana, alcanzando precios sobre los 110 pesos. Este impulso vino principalmente por el bloque del Estrecho de Hormuz, ya que por esta vía transita aproximadamente el 20% del comercio mundial del petróleo. El mercado ha reaccionado rápidamente ante el riesgo de una interrupción prolongada del flujo del petróleo, lo que podría restringir significativamente la oferta disponible a nivel global. La volatilidad reciente refleja que, más que un déficit inmediato en el petróleo, el mercado está valorando la probabilidad de una disrupción estructural en una de las rutas energéticas más críticas del mundo. La consecuencia macroeconómica ha reactivado el debate sobre el riesgo de esta inflación, ya que un shock petrolero tiende a elevar los costos energéticos, presionando la inflación, al mismo tiempo que reduce el crecimiento al encarecer transporte, producción industrial y consumo. Incluso algunos de los principales países productores como Kuwait y la EUA han decidido disminuir abruptamente su producción en reacción al bloque del estrecho. En este mismo contexto, el gas natural también registró un alza relevante, acumulando un incremento de 11,4% durante la semana. A diferencia del petróleo, cuya subida estuvo directamente vinculada al riesgo logístico sobre el Estrecho de Hormuz, el repunte del gas responde principalmente a efectos de contagio dentro del complejo energético y expectativas de mayor sustitución en fuentes energéticas. El fuerte aumento del crudo ha llevado al mercado a anticipar una mayor demanda relativa por gas, especialmente en economías altamente dependientes de importaciones energéticas como Europa y Asia, donde los precios del gas tienden a reaccionar con mayor sensibilidad a shocks en los mercados de hidrocarburos. En contraste, el oro, la plata y el cobre retrocedieron un 2,03%, 9,86% y 3,61% respectivamente. En cuanto al oro, si bien el metal suele beneficiarse en escenarios de volatilidad, el fuerte aumento del precio del petróleo elevó las expectativas de presiones inflacionarias, lo que lleva a los principales bancos centrales, en particular a la Reserva Federal, a mantener una política monetaria más restrictiva por más tiempo. Este escenario, al final, fortalece al dólar, reduce el atractivo relativo del oro y presiona su precio a la baja. El precio de la plata también ha estado influenciado por expectativas sobre el ciclo económico y la demanda industrial, lo que ha generado movimientos más pronunciados y volátiles. Por último, en cuanto al cobre, el mercado anticipa mayores costos energéticos y un dólar más fuerte que podrían afectar la demanda industrial de este metal. Por otro lado, si nos vamos a lo que son los commodities de agricultura, vemos rendimientos más que nada positivos, con el maíz avanzando 1,88, el trigo en 3,38 y la soya termina la semana con un avance del 2,4%.
4%. Ahora, continuando con la primera noticia de la semana, vemos la escalada de Medio Oriente que sacude los mercados y dispara el precio del petróleo sobre los $100 la libra. Entonces, partimos con la principal noticia de la semana, que sin duda ha sido esta escalada del conflicto de Medio Oriente, un evento que rápidamente pasó de ser un riesgo geopolítico relevante a convertirse en un shock macrofinanciero global. La reacción del mercado de hecho fue inmediata, particularmente en el canal energético. El precio del Brent superó los $110 por barril, acumulando una alza cercana al 60% en la semana y alcanzando máximos de los últimos 4 años. Este movimiento refleja el temor del mercado de interrupciones prolongadas en el suministro energético desde la región. La reacción de los activos financieros fue consistente con un escenario de mayor aversión al riesgo. En Asia, por ejemplo, el Nikkei llegó a caer cerca de 7%, mientras el dólar se fortaleció globalmente y las tasas soberanas repuntaron, un movimiento poco habitual considerando que los bonos suelen actuar como activo de refugio. Esto sugiere que el mercado no está reaccionando únicamente al conflicto militar en sí, sino al riesgo de un choque inflacionario asociado al petróleo. Pero más importante aún, el mercado ya no está tratando de anticipar quién ganará el conflicto, sino cuánto tiempo podría durar. Porque en escenarios como este, la duración del conflicto es el factor que determinando la magnitud del impacto macroeconómico. Acá podemos ver con mayor claridad la expansión geográfica del conflicto. Los ataques no se han limitado en un solo frente, sino que se han extendido a múltiples puntos de la región, como se puede ver en la lámina, en la imagen de la izquierda. Los principales focos se concentran en Irán, Israel y Líbano, pero también aparecen impactos en Irak, Emiratos Árabes, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita y Qatar. Esto es relevante porque transforma el conflicto desde un enfrentamiento bilateral hacia un riesgo sistemático regional, aumentando la probabilidad de interrupciones en infraestructura energética, rutas comerciales y cadenas logísticas. El mapa también muestra la estructura del poder político iraní, lo que ayuda a entender que el conflicto no solo está afectando a la infraestructura o capacidades militares, sino también a nodos estratégicos del aparato estatal y de la seguridad. Desde la perspectiva del mercado, esto aumenta la incertidumbre porque eleva el riesgo de errores de cálculo, escaladas no controladas y un deterioro prolongado en las condiciones de seguridad energética. Uno de los eventos políticos más importantes de la semana fue la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de su padre Ali Khamenei. Desde la perspectiva del mercado, esta noticia tiene dos implicancias claras. Primero, no representa un cambio de régimen ni una señal de moderación política. Al contrario, se interpreta como una continuidad del poder dentro del mismo círculo político y religioso que ha liderado Irán durante décadas. Segundo, reduce la probabilidad de una resolución rápida del conflicto. El nuevo líder mantiene vínculos estrechos con la Guardia Revolucionaria y con el sector más duro del régimen, lo que sugiere una menor disposición a negociar en el corto plazo. Por lo mismo, el foco de los mercados se ha desplazado hacia la duración potencial del conflicto. De hecho, los mercados de predicción muestran que la probabilidad de que no exista un alto al fuego incluso hacia fines del próximo mes se acerca al 50%, lo que refleja el escenario base que empieza a inclinarse hacia una guerra más prolongada. En términos de mercado, una guerra prolongada implica algo muy claro: interrupciones más duraderas en el flujo del petróleo desde la región. Acá podemos ver cuál es el nuevo perfil de este nuevo líder iraní y por qué su nombramiento es relevante para los mercados. Mojtaba Khamenei es considerado una figura cercana al núcleo más duro del régimen y mantiene vínculos estrechos con la Guardia Revolucionaria, el principal brazo militar y político del país. Durante años fue visto como una figura con influencia detrás de la escena dentro del aparato político iraní y su ascenso al liderazgo supremo sugiere una consolidación de ese poder interno. Para los mercados, esto refuerza la percepción de una continuidad del régimen y reduce la probabilidad de un cambio político que facilite la desescalada rápida del conflicto. En otras palabras, el mercado interpreta que el escenario más probable no es una capitulación inmediata, sino una fase potencialmente más prolongada del conflicto, lo que aumenta la incertidumbre geopolítica y energética. Acá podemos ver que el verdadero riesgo es el estrecho de Hormuz, pero probablemente el elemento más importante entonces desde este punto de vista macroeconómico es qué pasará con este estrecho.
Este punto es uno de los cuellos de botella más críticos del sistema energético global. Por esa ruta transita aproximadamente una quinta parte del consumo mundial del petróleo, además de una porción relevante del comercio global del gas natural licuado. Cualquier interrupción, entonces, sostenida en esta vía, tiene un impacto inmediato sobre los precios energéticos y sobre la expectativa de inflación global. Pero el choque actual no se limita solo al petróleo. El conflicto también está comenzando a afectar los mercados de fertilizantes agrícolas. Irán es un productor relevante de urea y amoníaco, dos insumos fundamentales para la producción de fertilizantes que representan cerca del 5 y 11% del comercio global respectivamente. Desde el inicio del conflicto, el precio de la urea ha subido cerca del 25%, alcanzando niveles comparables a los observados tras la invasión de Rusia a Ucrania. Esto es particularmente relevante porque el uso de fertilizantes tiene una relación directa con la productividad agrícola. Cuando los fertilizantes se encarecen o escasean, el impacto suele trasladarse posteriormente a los precios de los alimentos. Por lo tanto, el choque actual podría convertirse no solo en un problema energético, sino también en un nuevo foco de presión inflacionaria global hacia los alimentos. Finalmente, podemos ver cuáles son las implicancias desde una perspectiva más histórica y macroeconómica. Un choque energético de esta magnitud tiene dos efectos principales. Primero, reduce el crecimiento económico y dos, aumenta la inflación. Y eso es precisamente lo que el mercado comienza a incorporar en los precios. Antes del conflicto, el mercado estaba comenzando a descontar un ciclo de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, el aumento del precio del petróleo y el riesgo de un nuevo choque inflacionario han cambiado esta narrativa. De hecho, las expectativas implícitas en el mercado de tasas muestran que los inversionistas ahora descuentan menores recortes de tasas que hace una semana. Esto es particularmente llamativo porque el último reporte laboral de Estados Unidos mostró una caída en las nóminas privadas por primera vez en 5 años, lo que normalmente habría presionado a la Fed hacia una postura más expansiva. Pero el repunte del petróleo y el riesgo inflacionario están pensando más en una evaluación del mercado. Por lo tanto, el escenario que comienza a emerger es uno en donde el crecimiento se debilita mientras las presiones inflacionarias aumentan, lo que reintroduce un riesgo macro que no veíamos desde hace un tiempo, un escenario externo y cercano a una estanflación global. En síntesis, entonces, vemos que el mercado ha pasado de ver el conflicto en el Medio Oriente como un evento geopolítico aislado a trasladarlo como un shock macro global con múltiples canales de transmisión. El petróleo sobre los $100 la libra, sobre los $100 el barril, el riesgo sobre el estrecho de Hormuz, el aumento de fertilizantes y alimentos y el cambio en las expectativas de política monetaria configuran un escenario donde la variable clave será la duración del conflicto. Mientras no aparezcan señales claves sobre la desescalada, es más probable que el mercado siga operando bajo un entorno de mayor volatilidad, presión inflacionaria y menor visibilidad macro global. Ahora, pasando a la segunda noticia de la semana, vemos que el mercado laboral estadounidense se sorprendió negativamente en febrero, con un reporte de las contrataciones no agrícolas significativamente más débil de lo esperado. La economía registró una pérdida neta de 92.000 empleos, muy por debajo del consenso de mercado que anticipaba una creación cercana a 55.000 puestos de trabajo. De ese total, 86.000 empleos se perdieron en un sector privado, marcando un giro relevante respecto al dato de enero, que había sorprendido al alza. Además, las cifras previas también fueron revisadas a la baja. El crecimiento del empleo privado de enero se ajustó desde 172 a 146.000, lo que confirma una desaceleración más global del mercado laboral. En este contexto, los promedios móviles también reflejan una pérdida clara del momentum. El promedio de 3 meses se desaceleró a cerca de 18.000 empleos, mientras que el de 6 meses cayó aproximadamente a 34.000 empleos. Ahora bien, desde una perspectiva sectoral, el informe también mostró una debilidad generalizada. Leisure y Hospitality registró una caída de 24.000 empleos tras haber perdido ya 12.000 puestos en enero, lo que confirma un deterioro en sectores ligados al consumo discrecional. En paralelo, el sector de educación privada y la salud reportó una pérdida de 34.000 empleos, la primera contracción desde la pandemia. Por su parte, el sector productor de bienes también registró cifras negativas cercanas a 25.000 empleos, probablemente influenciadas por condiciones climáticas adversas, principalmente desde el sector de la construcción.
Una parte relevante de la sorpresa negativa al dato está vinculada a factores transitorios, especialmente las huelgas del sector de salud, que afectaron directamente al sistema hospitalario Kaiser Permanente. Estas paralizaciones habrían restado aproximadamente 28.000 empleos del dato mensual, amplificando artificialmente la magnitud de la corrección. A esto se le sumaron condiciones climáticas adversas durante el mes, que también implicaron e impactaron sectores sensibles como son la construcción y servicios. En conjunto, estos factores podrían explicar cerca de 45.000 empleos de la debilidad observada, lo que sugiere que el dato headline debe interpretarse con cautela. De hecho, se analiza que el empleo privado, incluyendo el sector de salud, las cifras se alinean mucho más con los patrones históricos observados antes de la pandemia para el mes de febrero. En cuanto a la tasa de desempleo, este aumentó desde el 4,32 al 4,44, aunque su composición entrega una señal relativamente menos negativa. El incremento se explica principalmente por personas que se reincorporaron al mercado laboral o nuevos participantes en la fuerza de trabajo, más que por trabajadores que han perdido su empleo de forma permanente. Esto sugiere que, si bien la economía está teniendo más dificultades para absorber esta nueva oferta laboral, no estamos observando todavía un ciclo de despidos masivos estructurales, lo que entrega cierto alivio cualitativo sobre la salud general del mercado laboral. En términos de interpretación macro, el reporte es difícil de leer de forma concluyente. Por un lado, las huelgas del sector de salud, el clima y ajustes metodológicos introducen cierto ruido significativo en los datos de febrero. Sin embargo, incluso ajustando por estos factores, la tendencia del mercado laboral apunta a una moderación gradual en la creación del empleo. En nuestra lectura, este reporte no debería tener un peso excesivo en la evaluación de política monetaria de la Reserva Federal, considerando además el reciente shock de precios de energía y una actividad económica que continúa mostrando resiliencia. Nuestro escenario base sigue siendo uno de tasas sin cambios en las próximas reuniones de la Fed, aunque no descartamos la posibilidad de votos disidentes dentro del FOMC, particularmente de aquellos miembros más inclinados a flexibilizar la política monetaria. Pasando ahora a nuestra tercera noticia de la semana, vemos que en Chile el IPC de febrero sorprendió a la baja, registrando una variación nula mes a mes y llevando la inflación anual a 2,4%, uno de los niveles más bajos de los últimos años y claramente dentro del rango objetivo del Banco Central. En condiciones normales, un dato de esta magnitud habría consolidado un escenario para un nuevo recorte de la tasa de política monetaria, especialmente considerando que las presiones inflacionarias internas siguen mostrando una tendencia claramente contenida. Al revisar la composición del dato, se observa que los precios de servicios fueron particularmente débiles, destacando una sorpresa a la baja en arriendos, que contribuyó de manera importante al resultado del mes. Este comportamiento va más allá de los efectos habituales de indexación e inflación, pasando a las dinámicas salariales. Algunas hipótesis apuntan que cambios en la dinámica migratoria o en las expectativas de demanda por vivienda podrían estar conteniendo los precios en este componente. Hacia adelante, sin embargo, se espera que la inflación de servicios muestre cierta normalización, consistente con una economía que continúa creciendo cerca de su nivel potencial. En paralelo, el mercado laboral también muestra señales de moderación. El crecimiento de los salarios nominales se desaceleró a 4,9% en enero, desde el 6,1% que se había visto en diciembre, mientras que los salarios reales avanzaron al 2,0% anual, algo por debajo del ritmo observado en los meses previos. Sin embargo, el panorama cambió de forma relevante en las últimas semanas por el shock externo asociado al conflicto en Medio Oriente, particularmente la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Este evento ha provocado un fuerte aumento de los precios internacionales que ya vimos del petróleo y la energía, lo que introduce nuevos riesgos inflacionarios a nivel global y podría afectar las decisiones de política monetaria en los bancos centrales. De hecho, distintos análisis advierten que un aumento sostenido de los precios del crudo podría reactivar presiones inflacionarias y limitar el margen para recorte de tasas, especialmente si el conflicto se prolonga o genera disrupciones del suministro energético global. En el caso de Chile, este shock externo es particularmente relevante porque el aumento del petróleo tiende a transmitirse rápidamente a la inflación local a través de combustibles y el tipo de cambio, lo que podría impactar los registros inflacionarios desde los próximos meses.
En síntesis, el dato de inflación de febrero refuerza la idea de que las presiones inflacionarias internas están contenidas y que, desde un punto de vista doméstico, existiría espacio para nuevos recortes de tasas. Sin embargo, el escenario internacional marcado por la alza de petróleo y la incertidumbre geopolítica podrían llevar al Banco Central a actuar con mayor cautela, postergando o moderando el ritmo de flexibilización monetaria hasta tener una mayor claridad sobre el impacto inflacionario de este shock externo. Pasando ahora a la cuarta noticia, vemos que en China los últimos datos de inflación mostraron una señal mixta para la economía, con una inflación al consumidor más fuerte de lo esperado, mientras que la producción al productor continúa reflejando presiones deflacionarias en el sector industrial. El índice de precios al consumidor aumentó 1,3% anual en febrero, acelerándose desde el 0,2% registrado en enero y superando las expectativas de mercado que apuntaban a 0,9%. En términos mensuales, los precios alcanzaron un 0,1%, también por encima del 0,2% observado en el mes previo. Parte importante de este repunte estuvo vinculado a factores estacionales, particularmente al aumento del gasto durante el año nuevo lunar, lo que históricamente tiende a impulsar temporalmente los precios de bienes y servicios. Al analizar la composición del dato, el aumento del IPC estuvo principalmente impulsado por alimentos y servicios. Los precios de alimentos subieron un 1,7% anual, revirtiendo la caída de 0,7% de enero y aportaron aproximadamente entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales al índice general, considerando su peso cercano al 20% de la canasta. Por su parte, la inflación de servicios se aceleró hasta el 1,6% desde apenas 0,1% que se había visto en el mes previo, explicando cerca de 0,6 puntos porcentuales del incremento total, lo que refleja el impacto del mayor gasto en transporte, turismo, servicios de viaje y entretenimiento durante el mes festivo. Sin embargo, el programa es distinto en el sector industrial. El índice de precios al productor registró una caída anual de 0,9%, moderando el descenso frente al 1,4% observado en enero, aunque todavía acumulando 41 meses consecutivos de deflación en precios industriales. Esta mejora parcial estuvo explicada principalmente por mayores precios en sectores vinculados a commodities como minería y extracción, donde el aumento de metales industriales, incluido el cobre, que ha subido cerca del 30% anual, ayuda a reducir la caída de precios de la fábrica. Aún así, los precios de bienes de consumo a nivel de productor continúan en terreno claramente negativo, con una variación cercana a 1,6%, lo que confirma que la demanda interna no muestra una recuperación suficientemente sólida. En este contexto, los economistas advierten que todavía es prematuro hablar si existe o no una recuperación sostenida del consumo en China. Si bien la inflación sorprendió al alza, gran parte del repunte responde a factores puntuales asociados al calendario del año nuevo lunar, más que un fortalecimiento estructural de la demanda doméstica. De hecho, China ha enfrentado casi 3 años de presiones deflacionarias, impulsadas principalmente por una debilidad del mercado inmobiliario y un consumo privado aún moderado. A este escenario se suma ahora el impacto del shock energético global derivado de esta guerra que ya hemos venido hablando, que ha provocado este fuerte repunte de los precios del crudo. El crudo, como hemos visto, ha subido más del 30%, superando los $110 el barril, lo que podría trasladarse gradualmente a la inflación china. De mantenerse en estos niveles, estimaciones de economistas sugieren que la inflación al consumidor podría aumentar 0,3 puntos porcentuales sin adicionales durante el año. Sin embargo, incluso con este choque externo, la inflación en China seguiría relativamente baja. Las proyecciones actuales apuntan a un CPI cercano a 0,7% en 2026, mientras que el PPI podría volver a terreno positivo hacia mediados del año, marcando el fin a un prolongado ciclo inflacionario de los precios industriales. Ahora, pasando a nuestra quinta y última noticia de la semana, vemos que en Colombia las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas dejaron un mensaje político claro. El país entra de lleno en una carrera presidencial más polarizada y un Congreso que seguirá altamente fragmentado. En el Senado, Pacto Histórico se consolidó como la fuerza individual más votada, aumentando su base electoral y pasando de 20 a 26 escaños, lo que permite al oficialismo reclamar impulso político de cara al ciclo presidencial.
Sin embargo, este resultado no se traduce en una mayoría clara para la izquierda, ya que el balance ideológico del Congreso sigue dividido y obligará una vez más a construir coaliciones para avanzar en cualquier tipo de agenda legislativa. De hecho, el resultado general muestra que tanto la izquierda como de la derecha salieron fortalecidas, mientras que el centro perdió peso relativo. En el Senado, el bloque de derecha mejoró su representación, impulsado por la recuperación del Centro Democrático, que subió de 13 a 18 escaños, mientras que el centro vio caer su representación agregada, afectado por una mayor fragmentación entre partidos moderados. En la Cámara de Representantes, la señal fue similar. La derecha se mantuvo como el bloque ideológico más grande, la izquierda aumentó su participación y el centro volvió a ceder terreno. En términos de gobernabilidad, esto anticipa un Congreso sin mayorías absolutas, con alianzas cambiantes y una negociación legislativa más compleja. En paralelo, las consultas presidenciales ayudaron a ordenar el mapa electoral y dejaron una ganadora clave y clara y una sorpresa relevante. La gran vencedora fue Paloma Valencia, que no solo ganó la consulta de centro-derecha, sino que lo hizo con una demostración de movilización muy superior al resto de los bloques. Su coalición reunió alrededor de 5,8 millones de votos, muy por encima de las consultas de centro y centro-izquierda, y solo ella obtuvo cerca de 3,2 millones de votos, consolidándose como la figura con mayor músculo electoral dentro del espectro opositor. Desde una perspectiva de mercado, esta fue probablemente la señal política más potente de la jornada, porque refuerza la idea de que la derecha sigue siendo una fuerza altamente organizada y competitiva. La segunda gran lectura fue la irrupción de Juan Daniel Oviedo como una sorpresa positiva. Aunque no ganó, su desempeño fue lo suficientemente fuerte como para reposicionar el análisis del electorado moderado, mostrando que existe una base urbana, técnica y no tradicional que no necesariamente se identifica con el centro político tradicional. En contraste, Claudia López y Roy Barreras lograron victorias formales dentro de sus respectivas consultas, pero con niveles de participación débiles, lo que limita su impulso real de cara a la primera vuelta. En otras palabras, las consultas no fortalecieron ni al centro ni a la izquierda, no alineada con el pacto histórico, y eso deja una carrera presidencial más inclinada hacia los polos. En síntesis, lo ocurrido en Colombia refuerza un escenario de mayor polarización política, con un oficialismo que mantiene tracción electoral, una derecha revitalizada y un centro más débil y fragmentado. Para el mercado, esto sugiere continuidad del ruido político, pero también pone límites importantes a reformas radicales, ya que ningún bloque tendrá capacidad para imponer su agenda sin negociar. El resultado más probable es, por tanto, un entorno de debate político intenso, reformas más graduales y un Congreso que seguirá actuando como contrapeso relevante para el próximo gobierno. Ahora, pasando al desempeño de las acciones, vemos que el S&P registró un desempeño negativo, cayendo un 2,02% en la semana. Viendo ahora de manera más desagregada, vemos que The Trade Desk subió un 22,92% tras reportes de que OpenAI habría explorado una posible alianza para integrar la posibilidad de ChatGPT. La noticia impulsó el interés de los inversionistas debido a que podría abrir un nuevo canal de crecimiento de publicidad digital impulsado por la AI. Intuit Inc. avanzó un 17,64%, luego de anunciar una alianza estratégica con Anthropic que incluye desarrollar agentes de inteligencia artificial basados en cloud que automatizarían tareas financieras y contables dentro de los productos como TurboTax y QuickBooks. La noticia impulsó el optimismo de los inversionistas ante el potencial de la monetización de AI previo a la publicación de resultados trimestrales de la compañía. Desde el otro frente, vemos que compañías de cruceros como Norwegian Cruise Line Holdings y Carnival Corporation retrocedieron un 17,12% y 18,26% respectivamente, presionadas por este aumento del precio del petróleo y la escalada del conflicto en Medio Oriente, factores que elevaron los costos de combustible y generaron incertidumbre sobre la demanda de viajes de ocio. Ahora, pasando al plano local, vemos que el ICPAR registró un desempeño mixto durante la semana y cayó un 0,43%. Entel avanzó un 10,29% liderando las alzas, recuperando parte importante de esta abrupta caída registrada previamente por el anuncio de la venta de Telefónica.
Parque Arauco también lideró al alza, subiendo unos 9,93, al igual que Clínica Las Condes, que cerró la semana en 6,51%. Vemos que desde ahora bien lo que es el frente negativo, más que nada destaca LATAM Airlines, que retrocedió un 11,77% por la misma razón de este aumento del precio del petróleo, donde, al igual que el resto de las aerolíneas a nivel mundial, se vio presionada por el alza del jet fuel, que ha subido incluso más que el petróleo. Esto ocurre porque los derivados del crudo pueden encarecer a un ritmo mayor cuando hay disrupciones en la oferta de refinación y el comercio energético global. Luego, dado que el combustible representa una parte significativa de los costos operativos de las aerolíneas, el aumento del jet fuel impacta directamente en sus márgenes. No obstante, la compañía se encuentra relativamente más protegida que otras aerolíneas sudamericanas frente al shock, ya que mantiene coberturas activas sobre parte de su consumo de combustible. En tanto, le siguió Parque Arauco con una baja de 11,69% y CAP en 9,21%. Ahora pasando a los datos económicos que tendremos para esta semana, vemos una semana bastante intensa en donde, partimos la semana con la publicación de lo que es la balanza comercial en nuestro país y lo que es los datos de crecimientos en Japón. Ya luego avanzando en la semana tendremos que el día de mañana, martes, se publicará la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, así como también los datos de PPI en Japón. A mediados de la semana será súper importante dado que tendremos los datos de inflación en Estados Unidos y ya el día jueves tendremos los datos de balanza comercial en el mismo país. Finalmente, para terminar la semana y dato relevante, tendremos el dato de crecimiento en Estados Unidos, así como también lo que son los indicadores de la Universidad de Michigan, que sirven para medir de alguna manera la sensibilidad de la economía estadounidense. Y con eso terminaremos la semana. Con esto le queremos dar muchas gracias a todos por su atención y nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre muy abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.